estudiado la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Hemos visto también y hemos paseado por una oración de un hombre llamado Jade, que también expresó con su humildad, una oración y fue contestada. Entonces vamos a ir directamente a la radio celestial, como le llamo yo, y vamos al diario. Vamos a Mateo 6, 5 al 8, versículo muy conocido, creo yo, que por todos nosotros, lo hemos leído muchísimas veces, pero va a ser el fundamento de esta palabra del día de hoy. Nos vamos a pasear por otros libros, por otros versículos, pero vamos a volver a él. Entonces, Mateo 6, del 5 al 8, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es palabra de Cristo, ¿no? En primer lugar, tenemos aquí que ver algo que se repite 2 veces cuando ores. Cristo está asumiendo que cuando somos discípulos de Él, que cuando nosotros ya reconocemos que somos hijos de Dios, que gracias a la conversión, porque nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Él no puede coincidir que un discípulo de Cristo no ore. Ya Él lo da por sentado cuando ores. No es que si en algún momento llegaras a orar, Él no lo dice así. Él dice cuando tú ores. Ahora bien, ¿por qué razón da por sentado Cristo esto? Porque sin la oración, la relación del creyente con Dios comienza a ser empobrecida. La comunicación, la comunión total se pierde. Y cuando no hay esa comunicación, estamos como a la deriva. Y es interesante ver que Cristo dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Pero para que nosotros podamos mantenernos unidos a Cristo, debemos estar entonces en comunión con Él. Y ahora bien, hago una pregunta. ¿Y ahora cómo podemos estar en comunión con Él? Pues fácil, estudiando su palabra para poder entender sus caminos y teniendo comunión santa con Él. Vamos ahora a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Existen 2 palabras aquí. Hay 2 palabras acá que definen cómo tiene que ser la relación con Dios: entender al Señor y conocer al Señor. El mismo Dios lo dice: entenderme y conocerme. Lo entendemos por medio del conocimiento de la palabra, pero lo conocemos también cuando tenemos intimidad con Él. Y a través de la oración es cuando nosotros podemos tener esa intimidad con Él. Esa palabra de conocer en el original, que es ya, en el original hebreo, que es ya, se emplea también para definir una relación íntima, una relación
así como Adán conoció a Eva. Y Dios nos está abriendo el entendimiento para que sepamos que de esa misma forma, como nosotros comenzamos a conocer a nuestro cónyuge, como los esposos se conocen, que se conocen sus gustos, que se conocen sus disgustos, que se conocen sus defectos, sus virtudes, que de esa misma manera nosotros podamos establecer una comunicación con el Señor. ¿Para qué? Para conocerle. Y por eso es indispensable que en la vida de un creyente se establezca un tiempo de oración para con su Padre Celestial. Ahora bien, 1 Tesalonicenses 15:17 dice: orad sin cesar. Ahora, en el griego, el original de esta palabra se utiliza para decir sin cesar. Es la misma palabra que se utiliza para poder expresar, para poder hablar cuando se tiene una tos seca, una tos alérgica, una tos de esa que incomoda, una tos de esa que siempre está interrumpiendo, que no importa el sitio, el dónde o el cuando tienes la tos persiste y persiste. Bueno, en el griego esa palabra sin cesar también define ese tipo de enfermedad, esa tos. Entonces, él dice, orar sin cesar, orar constantemente, continuamente. Y si lo unimos con Santiago 5:16, y si lo unimos con Santiago 5:16, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿y cómo sería una oración eficaz? Porque hay oraciones que muchas veces no son eficaces. Lamentándolo mucho, sí, no son efectivas, que se pierden en el tiempo incluso. Y Cristo, nuestro Maestro, nos da una forma para nosotros poder reconocer de que podemos también orar mal y también cómo podemos orar bien. El Señor Jesucristo condena dos acciones en la oración. Dos acciones. En la porción bíblica que acabamos de leer de Mateo, en primer lugar, la intención. La intención. Antes de la oración debemos darnos un tiempo para reconocer cuál es la intención de mi oración. Fíjense que dice que no sean como los hipócritas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál era la intención de ellos? Ser vistos. Esa era su intención, la ostentación, la exhibición. Ellos querían que fuesen vistos para que la gente los viera y dijera, wow, mira cómo ora, mira cómo conoce, mira con qué conexión tiene. Ellos querían ser vistos. Pero esperen un momento. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, quiero hacer una aclaratoria. No hay nada de malo que oremos de pie. No hay nada de malo que oremos en la iglesia. No hay nada de malo que oremos en la calle. No hay nada de malo que oremos públicamente. Incluso yo acabo de orar acá antes de comenzar estas palabras, ¿verdad? Lo importante, lo que condena a Cristo es la intención. Mi intención no debe ser la ostentación. Mi intención no debe ser el exhibicionismo. Cuando hacemos una oración pública, mi intención es invitar a todo aquel que esté presente, a todo aquel que esté escuchando, a todo aquel que esté viendo, que pueda saber que vamos a hablar de Jesucristo. Y vamos a hablar de Jesús, y vamos a hablar de su palabra, vamos a hablar de su ministerio. Tenemos que invitarlo a Él, a que esté presente. Esa tiene que ser nuestra intención. Y si vamos a hablar de Jesús, y si vamos a hablar de su palabra, entonces es la mejor forma de traerlo a través de la oración. Entonces quizás cuando oramos así, nuestra intención que no sea la ostentación. Pero les pregunto algo, ¿la intención en ese momento es sana? Y lo digo porque perfectamente podemos decir, mi intención no es que me vean, porque yo también lo hago de manera privada.
Pero resulta ser que de manera privada, cuando estamos solos, también podemos cometer un error en la oración. Santiago 4:3. ¿Qué nos dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros oramos de una forma privada, pero no nos damos el tiempo para recrear las condiciones de la oración. Entonces oramos con intenciones equivocadas y nos estamos acercando, nos estamos conectando con un Dios todopoderoso que comenzamos a degradar desde un primer momento y a tratarlo como si fuera un cajero automático o como si fuera ese genio de la lámpara, que debe cumplir todos nuestros deseos tal cual como se lo estamos diciendo, y no reconocemos que nuestra intención incluso es equivocada. Si la oración es únicamente para que Dios me saque del problema, si la oración es únicamente para que Dios me sane, si la oración es únicamente para que pare la lluvia, para que Dios me bendiga, para que Dios me acompañe, para que Dios me ayude, para que Dios me dé lo que le estoy pidiendo, entonces ahí hay una intención antropocéntrica. Yo en el centro, yo en el medio, todo para mí. Entonces no es únicamente señalar a ese hipócrita fariseo que estaba orando en la sinagoga para ser visto. Esto es para que nos confronte a todos nosotros. ¿Está bien? ¿Cuál es la intención por la cual nos acercamos a Dios? Nosotros tenemos que darnos el tiempo y, cerrando nuestros ojos, reconocer que estamos a punto de llevar una oración al que creó todo. ¿Ustedes no han pensado que están a punto de conocer todo el Dios creador, omnisciente y omnipresente, el que creó absolutamente todo, el que conoce todos nuestros pensamientos, el que dio a su Hijo, el que creó los cielos y la tierra? Y tenemos que pensar en esto, porque si nos damos el tiempo antes de hacer la oración, ¿a quién vamos? ¿Con quién vamos a hablar? Creo que comenzamos a cuidarnos y comenzamos a cuidar lo que decimos y comenzamos a cuidar lo que pensamos y establecemos un momento de reverencia para llegar con reverencia a ese Todopoderoso. Vamos a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y si esto lo unimos con Proverbios 21:2. Proverbios 21:2. ¿Qué nos dice? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros tenemos que comprender que todo lo que pensamos, todos nuestros caminos, bajo nuestra propia concepción, están bien, están correctos. Todo es correcto, todo es bueno, pero nuestro corazón es engañoso. Entonces, cuando creemos que todo es bueno y después nos recordamos que dice la Biblia y entonces reconocemos que tenemos la capacidad grandísima de autoengañarnos, nosotros podemos estar haciendo las cosas mal, podemos estar perjudicando a nuestro entorno, podemos estar perjudicando a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra salud física y mental, y aún así decir que es correcto lo que estamos haciendo. Pero el Señor escudriña nuestros corazones y pesa nuestros corazones. Entonces, para nosotros esto es hasta un beneficio. ¿Y por qué lo digo? Porque si reconocemos que tenemos esa gran capacidad de autoengañarnos,
pero Dios pesa nuestros corazones, entonces entramos en oración y le pedimos a Dios que nos muestre nuestros pecados ocultos, como hizo el salmista, que sea Él ayudándonos, iluminándonos en esas áreas oscuras que están en nuestras vidas. Que si nosotros nos estamos autoengañando, que Él mismo nos dé la capacidad de reconocer nuestro autoengaño. Dice el Señor Jesús, cuando ores, entra en tus aposentos, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aposento, todos lo vemos como una habitación, ¿sí? Es verdad, pero en el original griego, tameón, que significa aposento, era una habitación sin puertas, sin ventanas al exterior, nada de distracción. Bastaba con cerrar la puerta por donde entrabas para quedar totalmente a oscuras y en privado. Y yo le he dicho, no hay un problema para orar públicamente, siempre y cuando la intención sea sana. Pero es indispensable que tengamos un hábito de oraciones íntimas y secretas con Dios, a solas, que podamos orar en familia, sí, que podamos orar entre hermanos, sí, en la iglesia, en grupo, sí, que podamos orar en público, con desconocidos, sí, pero es indispensable que tengamos un tiempo a solas con el Señor. Ahora bien, ¿qué dice? Que tu Padre en lo secreto te recompensará en lo público. La palabra secreto viene de cripta, que es una bóveda, que es un lugar subterráneo. Ahora bien, nuestro Padre que está en lo oculto, en lo privado, dice que te recompensará en lo público. Y público es visible, evidente, exteriormente notorio. Entonces, cuando nosotros tenemos una oración, una relación íntima, en lo privado, en lo oculto, nosotros con Dios, en esa oración privada, Dios se va a manifestar exteriormente en nuestro semblante, en nuestras relaciones, en nuestra casa, en lo que comencemos a hacer, en lo que estemos haciendo. Muchas personas se van a acercar, muchísimas, y van a decir, tiene algo esta persona, yo quiero tener eso, tiene algo que no sé qué es, me gusta como esta persona está, pero ¿saben qué pasa? Resulta ser que no lo va a poder tener hasta que no tenga una comunión individual, privada, dinámica con Dios, con su Padre. Voy a tratar de colocar un ejemplo de esto, de lo cripto, de lo secreto y de lo público. Privado que se manifiesta en público. Vamos a Daniel 1.8. Daniel 1.8. Daniel 1.8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que se iba a contaminar. Quiero que estemos claros. Antiguo Testamento, la ley, la comida, ¿ok? Lo que se estaban comiendo ellos no era sino comida de cerdo, comida de vaca, no era una comida kosher como lo comían los judíos. Quiero que estemos claros en el contexto de por qué Daniel está diciendo, no quiero comer esa comida, ¿ok? Él está diciendo, pido por lo tanto al jefe de los eunucos que no se me obligue a comer eso porque me voy a contaminar. Yo no quiero contaminarme con esa comida, yo no quiero contaminarme con vino, ¿vale? Y después dice el 11, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des de comer legumbre y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey
y haz pues con tu siervo lo que veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea, Daniel le dice, solamente dame legumbres y agua. La Biblia no está diciendo aquí que nos convirtamos en vegetarianos. Ojo. Estamos en el contexto Antiguo Testamento, Daniel queriendo apegarse a la ley, Daniel queriendo cumplir, Daniel queriendo ser obediente a lo que Dios había mandado. ¿Okay? Nadie está diciendo que nos convirtamos en vegetarianos. ¿Okay? Él solamente dice, dame legumbre y agua, y en 10 días que vieran cómo estaba su semblante, y que su semblante no estaba, entonces bueno, que él hiciera lo que quisiera o que le diera de comer, pues, ¿no? La comida contaminada, pero resulta ser que después de 10 días el rostro de Daniel y de sus compañeros era mejor, era más robusto. Pero miren qué interesante esto, porque esto de lo que habla es de la comunión íntima que tenía Daniel, de querer siempre estar en comunión con su padre, de no desobedecer a su padre, de estar siempre en comunión con su padre, y que a pesar de que no comió carne y de que no bebió vino y solamente agua y legumbre, su semblante era más robusto, era más hermoso que todos los demás que comían la comida del rey. Daniel es un ejemplo perfecto para poder demostrar lo que dice Jesucristo. Entra en tu aposento y tu Padre que está en lo secreto, cuando estemos en lo secreto con nuestro Padre, en Cristo, en esa bóveda, en ese lugar oculto, privado, donde puedes derramar tu alma, donde te puedes desnudar delante de Él, cuando comiences a habitar eso y establecer un hábito todos los días, eso se va a manifestar visiblemente, exteriormente. Nuestro Padre en lo secreto nos recompensará en público. Ahora bien, Dios busca intimidad con nosotros. Siempre Dios ha sido el que ha buscado la intimidad con nosotros. Cuando leemos la Biblia desde su comienzo, nos damos cuenta que en la intimidad Él quiere bendecirnos. Él no quiere la muerte del impío, como dice el libro de Ezequiel. Él quiere bendecirnos, pero no hay bendiciones sin condiciones. Y desde el comienzo, Él nos creó para tener una comunicación con nosotros. Y la oración es una forma de comunicarnos con Él en la actualidad. Si nos damos una pasadita por la Biblia desde atrás, desde el Edén, Él conversaba con Adán, Él conversaba con Abraham. Él luego estableció el tabernáculo para morar en medio de su pueblo, y luego permitió la construcción del templo para estar en medio de su pueblo. Luego nos envió a su Hijo Jesucristo, que se hizo carne. Él se hizo carne, caminó con nosotros, y finalmente en los tiempos presentes, en la actualidad, nos envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, al ayudador, que va a estar con nosotros. ¿De qué habla todo? ¿De qué habla todo este panorama bíblico? Que Dios quiere comunión con nosotros, con aquellos que reconocen que por su gracia y por Jesucristo tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, y volviendo a la base de nuestro capítulo, a nuestro versículo base, condena dos acciones en la oración, dos acciones negativas. En primer lugar, la intención equivocada, que ya la hemos visto. Y en segundo lugar, condena la repetición vana. Y aquí también es importante detenernos un momento y hacer una aclaratoria. El Señor no está condenando repetir una oración. Ojo con eso. Él no está condenando que repitamos una oración. Él alabó la persistencia de la oración en la parábola de la viuda inoportuna, que por cuestiones de tiempo no la vamos a ver ahora, pero está en Lucas 18 del 1 al 8. ¿Okay? El mismo Jesús oró en Getsemaní 3 veces la misma oración. Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón 3 veces del mismo modo, la misma oración. Entonces, el énfasis
no recae sobre las repeticiones, sino sobre las vanas repeticiones. Palabras sin sentido. Miren lo que encontré. William Shakespeare, que es el escritor británico, dijo lo siguiente, una frase, se caracterizaba por decir mucho. Encontré esta frase, dice: mis palabras suben volando, mis pensamientos quedan aquí abajo. Las palabras sin pensamiento nunca llegan al cielo. Tenía algo que ver Shakespeare con Dios, con la Biblia, con algo. Estaba inspirado en algún momento quizás, pero es impresionante la capacidad de distracción que podemos tener nosotros, que somos capaces de estar orando verbalmente y pensando otra cosa. Estamos haciendo algo sin sentido. No hay una oración, no hay una conexión entre el pensamiento y lo que estoy diciendo. Y Cristo dice: orando no uséis vanas repeticiones. Miren qué interesante es esto, porque siempre me voy a la raíz, siempre trato de buscar el original de esa palabra. Y esa palabra en griego, de vanas repeticiones, esas dos palabras, es una sola palabra en griego, en el original, que es batalogeo. Y batalogeo significa un exceso, incoherente, parlotear, sonidos sin sentido. ¿Ustedes se recuerdan a Cantinflas? Mario Moreno Cantinflas, que muchas veces empleaba un diálogo y andaba como 5 minutos hablando de muchas cosas, pero no tenía sentido ninguna de las cosas que él decía. Mareaba, como decíamos nosotros. Es algo muy parecido a esto, donde nosotros podemos parlotear, pero no hay un sentido, no hay una conexión entre lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos diciendo. Es más, yo puedo estar pensando una cosa en mi cabeza, yo puedo estar pensando algo en mi cabeza, puedo estar sintiendo otra cosa por alguna eventualidad en mi vida en ese momento, y puedo estar diciendo otra también muy distinta. Así somos los seres humanos. Eso es lo que condena a Cristo en la oración. Y lo digo con mucho respeto. Hay religiones que utilizan rezos, hay religiones que utilizan mantras y repiten 1, 2, 3, 200 veces. Y mientras más veces la repitas, creen que mientras más repitas esa oración, por ejemplo, lo usan con el Padre Nuestro, lo usan con los rosarios, en los velorios. ¿Cuánto no fueron un velorio? Lo que se hacía después de los velorios, que recitaban el Ave María y el rosario, no sé, X cantidad de veces. O sea, pero esto no tiene sentido, porque de esta forma no estás expresando lo que estás viviendo. Es mejor pocas palabras. Es mejor pocas palabras o una oración corta que esté ad hoc con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo. Es mejor una oración de nanosegundos. De nanosegundos, ni siquiera de segundos, que una oración de horas, larguísima. No manifiesta lo que estamos transitando. Vamos a ver un ejemplo con la Escritura. Vamos al libro de Nehemías 1 y 2. Nehemías dice aquí: sucedió el mes de Nisan, por ahí primavera, en el año 20, el rey Artajerjes, el rey de Persia, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera. Nehemías era copero del rey. Copero es aquel oficial de alto rango, que está encargado de las cortes reales, de servirle al rey, de servir la bebida. Eso era Nehemías ante el rey. Él vino a servirle el vino al rey, y el rey se da cuenta que está triste, y entonces le dice: ¿por qué, Nehemías, por qué estás triste? Y él
le va a contestar. Pero ¿por qué teme de gran manera? Dice aquí. Entonces temí de gran manera. ¿Por qué teme Nehemías de gran manera? Porque el rey no podía tener servidores enfrente de él que pudieran tener un semblante triste. Porque podía afectar emocionalmente al rey y por consecuencia podía afectar alguna de sus decisiones. O sea, podía haber un problema ahí. ¿Y saben qué? Era una pena de muerte. Era una pena de muerte que el rey se diera cuenta que sus servidores estaban tristes y que podían afectar su comportamiento. Entonces él lo quitaba de enfrente y lo mandaba a desaparecer. Por eso es que dice, temí de gran manera. O sea, lo podían mandar a matar. Que dice el versículo 3 y 4, sigue. Y Nehemías, y le dije al rey, para siempre viva el rey. Primero lo adula, ¿no? Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Imagínense lo que le estoy diciendo. El rey está hablando con el copero, con el sirviente. Eso no se daba. Sirviente servía y se iba. Eso no se daba. Pero con todo eso el rey lo ve, le pregunta y le dice, ¿qué cosa pides? Y aquí está el versículo clave, lo que sigue es lo clave. Dice, entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ya va. Imagínense la escena. Nehemías, con cara triste, sabiendo lo que eso representa, se para frente al rey. El rey le pregunta, ¿qué tienes? Él le contesta, pero también el rey le dice, ¿qué pides? No solamente qué tienes, también qué pides, ¿verdad? Hay tensión en el ambiente. El rey no está solo ahí, también está la mujer del rey, hay muchísima gente, hay tensión en el ambiente, ¿ok? Porque el rey se está dando cuenta de que está triste y el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y él inmediatamente dice, oré al cielo. Entonces oré al Dios de los cielos, oré al cielo. ¿Cuánto creen ustedes que pudo haber dado esa oración? Si yo tuviera al rey frente a mí y tengo que responderle al rey rápidamente, bueno Señor, en nombre de Dios que sea lo que sea, no lo sé. Segundos después que él dice mi oración, segundo después que él dice, entonces oré al Dios de los cielos, que es sumamente rápido, pero el Espíritu nos dice que antes de que él respondiera al rey de Artajerjes, al rey, él oró a los cielos. Esa oración no pudo haber durado más de 40 segundos, no sé, yo creo que estoy exagerando, pero fue una oración efectiva. ¿Y por qué lo digo? Porque fue una oración que estaba acorde con su preocupación, con la intención de su corazón, alineada a la voluntad de Dios. Fue una oración de segundos. Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Yo he ido a iglesias y he compartido con muchísimos hermanos que hacen unas oraciones súper largas y oraciones que están totalmente desconectadas de lo que la persona está sintiendo en ese momento. Pero cuando yo recuerdo, espera un momento, yo voy a conversar con Dios. Dios está en el cielo. Dios omnisciente, Dios habita en la eternidad, Dios no está sujeto al tiempo. Cuando nos damos el tiempo de pensar con quién vamos a hablar, con quién
estamos orando, mis palabras serán pocas. ¿Por qué? Porque debo ser cuidadoso con mis palabras. Debo ir con reverencia, ir al grano, alabarle, glorificarle, amarle, pero también con mucho cuidado lo que voy a decir. Porque hay tanta maldad en nuestro corazón que podemos incluso en la oración caer en pecado. La segunda parte de Mateo 6:8. Mateo 6:8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nosotros debemos hacer este ejercicio. Nosotros debemos acercarnos al Dios omnisciente, el que todo lo sabe, al Dios omnipresente, el que está en todos lados, al Dios omnipotente, el que todo lo puede. Nosotros nos estamos acercando con Él a un Dios soberano. Nos podemos acercar a su tono de la gracia. Así dice la palabra, pero debemos hacerlo con reverencia, sabiendo a quién me estoy dirigiendo. En nuestras oraciones debemos darnos el tiempo de identificar nuestra intención y no usemos vanas repeticiones. No es por nuestra palabrería que Dios nos va a escuchar. No es por el parloteo, es por la sinceridad de nuestro corazón, por el cual tenemos la capacidad de desnudarnos delante de Él, de mostrar nuestra alma a Él, nuestras preocupaciones y decir: Señor, tú sabes, y aún así ten misericordia de mí, y tengo la necesidad de decírtelo. Así tiene que ser nuestra oración. Y en conclusión, hermano, para concluir, cuando ores, hermano, cuando ores, ten la capacidad de desarrollar el hábito. Si no lo tienes, ese hábito de hacer oraciones privadas, tu Padre, que está en los secretos, te va a recompensar en público cuando lo tengas. No hay problema que ores públicamente, no hay problema que ores de pie, en las iglesias, en la calle, siempre y cuando sepas cuál es tu intención en esa oración. Que tu intención sea sana y saludable. Evita dar rodeos. Sé sincero con Dios, Él lo sabe todo. Tenemos la capacidad de hablar con el que está sentado en el trono. No uses vanas repeticiones. ¿Puedes repetir la misma oración? Siempre. Y cuando la intención es genuina, pero cuando caes en vanas repeticiones, ahí hay un error. Padre amado, gracias, Señor. Gracias te doy por estos momentos, por estos minutos que nos diste, Señor, que nos regalaste para poder conversar algo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.